The murder of the teacher Anne Maguire by one of her pupils during a lesson at a Leeds school could not have been predicted or stopped, an official investigation found. Philippa Thompson has this. 8 años. Esa era la edad del asesino en serie más joven que el mundo ha conocido. Sus víctimas eran bebés. Piénsalo un momento. Un niño de 8 años, matando bebés. Y sonriendo cuando la policía lo interrogó. The only thing more shocking than the crime was the identity of the killer. A freckle-faced redhead named Eric Smith, who was 13 when he confessed to killing. Era la primera. ¿Qué tiene que pasar dentro de una mente tan pequeña para que cruce ese límite? ¿Y qué hace la justicia cuando el asesino todavía necesita que alguien lo lleve a la escuela? Hoy en Archivo Prohibido, los casos más perturbadores de menores que cometieron crímenes tan brutales que el mundo entero tuvo que hacerse esa pregunta. Caso 20. Amarjit Sada. Tenía 8 años, sus víctimas eran bebés, y pidió galletas antes de confesar. No existe en toda la historia del crimen documentado un caso como este. Amarjit Sada nació en 1998 en el pequeño pueblo de Mushahar, en el estado de Bihar, India. Una familia pobre, una infancia sin amigos, un niño que pasaba sus días trepando árboles y recorriendo los campos alrededor de su casa. Tenía 7 años cuando mató por primera vez. Su víctima era su prima, una niña de 6 años que estaba bajo su cuidado mientras las madres habían salido a comprar. Amarjit comenzó pellizcándola, golpeándola. Cuando la niña lloró, le puso las manos alrededor de la garganta y la estranguló hasta que dejó de moverse. Después tomó el cuerpo, caminó hasta el bosque cercano y lo enterró. Cuando su familia preguntó dónde estaba la niña, Amarjit confesó sin dudar. Sus padres lo encubrieron. Su segunda víctima fue su propia hermana bebé. La estranguló en la casa mientras nadie miraba. Sus padres volvieron a encubrirlo. Tenía 8 años cuando mató por tercera vez. Esta vez fue Khushbu, una bebé de 6 meses que su madre había dejado en la escuela primaria del pueblo mientras realizaba algunas tareas. Cuando la madre regresó, la bebé no estaba. La policía fue llamada. Interrogaron a los niños del área y entonces alguien señaló a Amarjit. Lo llevaron a la estación de policía. Los oficiales que lo interrogaron ese día describirían después el momento como algo que nunca habían experimentado antes en sus carreras. El niño se negó a hablar hasta que alguien le trajo galletas. Cuando llegaron las galletas, comió tranquilamente, sin mostrar ninguna señal de nerviosismo, sin lágrimas, sin miedo. Y entonces dijo dónde estaba el cuerpo de Khushbu. Estaba durmiendo en la escuela. La llevé un poco más lejos y la maté con una piedra. Después la enterré. Los llevó al campo donde la había enterrado. Y después, con la misma calma, les contó los 2 crímenes anteriores. Los psicólogos que lo evaluaron determinaron que Amarjit no tenía ningún sentido del bien o del mal, que era un sádico que derivaba placer de infligir daño, que no mostraba ninguna emoción cuando describía sus crímenes porque para él no tenían ningún peso emocional. Tenía 8 años. El sistema judicial de India no tenía herramientas para procesar algo así. Por ley, los menores de ese rango de edad no podían ser enviados a prisión. Amarjit fue internado en un hogar para niños hasta cumplir los 18 años. En 2016, con 16 años, fue devuelto a la sociedad bajo una nueva identidad. Hoy tiene alrededor de 26 años. Vive en algún lugar de India con un nombre diferente. Nadie sabe exactamente dónde. ¿Crees que un niño de 8 años puede ser verdaderamente consciente de lo que hace? ¿O hay algo en la mente humana que a esa edad simplemente no puede entender la muerte? Cuéntanos en los comentarios. Queremos leer tu opinión. Caso 19. John Venables y Robert Thompson. Tenían 10 años, y lo que le hicieron a James Bulger cambió al Reino Unido para siempre. El 12 de febrero de 1993, Dennis Bulger llevó a su hijo James a un centro comercial en Bootle, Merseyside, Inglaterra. James tenía 2 años. Era viernes, una tarde normal de compras. En un momento de descuido, James desapareció. Good afternoon. Police searching for a missing 2-year-old boy on Merseyside believe he may have been abducted. Las cámaras de seguridad del centro comercial capturaron lo que ocurrió a continuación. 2 niños de 10 años, John Venables y Robert Thompson, se acercaron al pequeño James, le tomaron de la mano y caminaron con él hacia la salida.
Lo que ocurrió durante las siguientes 2 horas y media es uno de los crímenes más brutales cometidos por menores en la historia moderna. He was filmed by security cameras leaving the center with 2 teenage boys. Venables y Thompson llevaron a James casi 5 kilómetros a pie. Lo golpearon en el camino. Lo arrastraron cuando intentaba resistirse. Y finalmente, lo llevaron a una vía de tren en Walton, donde le golpearon repetidamente con ladrillos, piedras y una barra de hierro. Dejaron su cuerpo sobre los rieles del tren. James Bulger tenía 2 años y 4 meses. La búsqueda duró 2 días. Cuando encontraron el cuerpo, la investigación fue inmediata. Las imágenes de CCTV del centro comercial fueron transmitidas en todos los noticieros. El país entero miraba esas imágenes borrosas de 2 niños llevando a un bebé de la mano, sin poder creer lo que estaban viendo. Venables y Thompson fueron identificados, arrestados e interrogados. Eran los asesinos convictos más jóvenes de la historia moderna del Reino Unido. En noviembre de 1993, en un proceso judicial que generó un debate nacional sobre si los niños podían ser juzgados como adultos, ambos fueron declarados culpables de asesinato y condenados a detención indefinida. You're under caution. You do not have to say anything unless you wish to do so, but anything you say may be given evidence. Now you understand that, don't you, John? Yeah. I have a photograph here, which is a video camera photograph. That's me. So the boy holding James's hand is you. Yeah. And the boy ahead of you, in the dark jacket and trousers, Robert Thompson. And what was it you told us? James. El juez recomendó que no fueran liberados antes de cumplir 8 años en custodia. Fueron liberados en 2001, cuando cumplieron 18 años, con nuevas identidades protegidas por orden judicial. John Venables ha sido arrestado en múltiples ocasiones desde entonces por cargos relacionados con videos infantiles prohibidos. Robert Thompson, hasta donde se sabe, vive con una nueva identidad en algún lugar del Reino Unido. Y las imágenes de CCTV en el centro comercial, las de 2 niños llevando a James Bulger de la mano hacia su muerte, son todavía hoy las más impactantes en la historia del crimen del siglo XX. Caso 18. George Junius Stinney Jr. Lo condenaron en 10 minutos, lo ejecutaron 80 días después y tenía 14 años. 76 years ago, the execution of a young black teen made history in South Carolina. George Stinney was convicted and tried in a 1-day trial. Decades later, his case was overturned and is now being used today as a lesson. Here's the latest on DBL's True Crime Chronicles. Este caso no es como los demás. No te voy a contar la historia de un niño que mató. Te voy a contar la historia de un niño al que el sistema mató a él. Era 1944. Carolina del Sur, Estados Unidos. En la pequeña ciudad de Alcolú, 2 niñas, Betty June Biniker de 11 años y Mary Emma Thames de 8, fueron encontradas muertas cerca de una vía de tren. Habían sido golpeadas con una barra de metal. La policía arrestó a George Junius Stinney Jr., un niño afroamericano de 14 años que pesaba apenas 43 kilos. Sus padres no estaban en casa cuando llegaron a buscarlo. Lo que ocurrió en los siguientes 80 días es uno de los episodios más vergonzosos de la historia judicial de Estados Unidos. El juicio duró 3 horas. No se permitió la entrada de ninguna persona afroamericana al tribunal. El abogado defensor designado por el Estado, un comisionado de impuestos que nunca había defendido a un acusado en un caso criminal, no llamó a ningún testigo en favor de George. No interrogó a los testigos de la fiscalía. La única evidencia presentada fue el testimonio de un oficial de policía que dijo que George había confesado. No había registro escrito de esa confesión. Nunca lo hubo. El jurado de 12 hombres blancos deliberó durante 10 minutos. Culpable. El juez dictó sentencia de muerte por electrocución. El 16 de junio de 1944, George Stinney Jr. fue llevado a la silla eléctrica. Era tan pequeño que no cabía. Tuvieron que sentarlo sobre una pila de libros de teléfono. El casco para la corriente eléctrica no le encajaba en la cabeza porque era demasiado grande para él. Le resbalaba, y debajo de ese casco que no encajaba, los testigos presentes vieron la cara de un niño aterrorizado. George Stinney Jr. no dejó últimas palabras. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, respondió únicamente, «No, señor».
fue ejecutado 80 días después de ser arrestado. Tenía 14 años. 70 años después, en 2014, una jueza del estado de Carolina del Sur revisó el caso. There's no real investigation done by the police. It was just assumed that either George Stinney and his brother committed this offense. What happened next? Escuchó el testimonio de los hermanos de George, que habían mantenido durante décadas que estaban con él en el momento en que ocurrieron los asesinatos y que era físicamente imposible que los hubiera cometido. Analizó la total ausencia de evidencia física y dictaminó que el proceso había violado los derechos constitucionales de George de manera fundamental. La condena fue anulada. 70 años después de su ejecución, George Junius Stinney Jr. fue legalmente exonerado. Era inocente. El niño más joven ejecutado en Estados Unidos en el siglo XX probablemente no había hecho nada. ¿Crees que hay países donde el sistema judicial sigue fallando así a los más vulnerables? Cuéntanos desde qué país nos sigues y qué piensas de este caso. Caso 17. Jasmine Richardson. Tenía 12 años. Convenció a su novio de 23 para matar a toda su familia y en 2016 salió libre. Hay amores que destruyen y luego hay casos como este. Jasmine Richardson tenía 12 años cuando conoció a Jeremy Steinke en un concierto de punk rock en Medicine Hat, Alberta, Canadá. Steinke tenía 23. Se describía a sí mismo como un vampiro de 300 años de antigüedad y llevaba un frasco de sangre alrededor del cuello. Jasmine quedó fascinada. Y su familia, al descubrirlo, le prohibió terminantemente ver a ese hombre. Fue el error que les costaría la vida. La relación continuó en secreto por internet. Y mientras Jasmine y Steinke intercambiaban mensajes, algo fue tomando forma entre los dos. Un plan para eliminar a las personas que se interponían en su amor. El 23 de abril de 2006, Jeremy Steinke entró a la casa de los Richardson mientras Jasmine esperaba. Subió al dormitorio de los padres y apuñaló a Mark Richardson, de 42 años, y a Debra, de 48, hasta matarlos. Entonces Jasmine subió al cuarto de su hermano menor. Jacob tenía 8 años. Lo apuñaló 5 veces, incluyendo una herida profunda en el cuello. Dijo después que lo hizo porque sería demasiado cruel dejarlo solo sin sus padres. 2 horas después del triple asesinato, una cámara de un restaurante captó a Jasmine y a Steinke riendo y besándose. Cuando fueron arrestados al día siguiente, Steinke le propuso matrimonio por carta desde su celda. Jasmine aceptó. En el juicio de 2007, Jasmine Richardson, que ya tenía 14 años, se convirtió en la persona más joven en la historia de Canadá condenada por múltiples cargos de asesinato en primer grado. Recibió la pena máxima permitida por la ley canadiense para menores de su edad, 10 años. Steinke recibió 3 cadenas perpetuas consecutivas. The now 16-year-old girl is currently in close custody at the Albert Hospital in Edmonton. In order to begin her reintegration, her treatment team and her lawyers say she needs more exposure to the outside world. En 2016, Jasmine Richardson, con 22 años, quedó en libertad. Vive en Canadá bajo una nueva identidad. She'll be out in the community one day, that's inevitable. And what kind of person is she going to be? What kind of adult is she going to be? So those are the types of questions I have daily, and especially when there's an annual review. No mostró arrepentimiento en su última comparecencia ante el tribunal antes de ser liberada. Mark Richardson, Debra Richardson, Jacob Richardson, de 8 años. 3 personas, eliminadas por el amor de una niña de 12 años hacia un hombre que decía ser un vampiro. Caso 16. Eric Smith. Tenía 13 años cuando mató a un niño de 4. Estuvo 28 años en prisión. Y el mundo se dividió cuando salió. Derek Roby tenía 4 años el 2 de agosto de 1993. Esa mañana salió solo caminando desde su casa en Savona, Nueva York, hacia un campamento de verano que estaba a solo unos cientos de metros de distancia. Sus padres lo habían dejado ir solo porque el camino era corto y familiar. Era un niño pequeño en un barrio tranquilo en un día de verano. Nunca llegó al campamento. Su cuerpo fue encontrado horas después en un área boscosa. Había sido golpeado repetidamente en la cabeza con piedras. Las heridas revelaban ensañamiento. La investigación apuntó rápidamente hacia Eric Smith, un adolescente de 13 años del mismo vecindario. Eric era pelirrojo, pecoso, tranquilo.
Sus compañeros de escuela lo describían como un solitario que era frecuentemente víctima de burlas por su apariencia física. Cuando fue interrogado, confesó. Según su relato, había interceptado a Derek en el camino, lo había llevado al bosque y lo había atacado con una piedra. The only thing more shocking than the crime was the identity of the killer, a freckle-faced redhead named Eric Smith, who was 13 when he confessed to the killing. Continuó atacándolo incluso cuando el niño ya no podía resistir. En 1994, Eric Smith fue juzgado como adulto. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado entre 9 años y cadena perpetua, lo que en la práctica significaba que debía presentarse ante una junta de libertad condicional periódicamente para que ésta decidiera si estaba listo para salir. Durante 28 años, Eric Smith compareció ante esa junta. 12 veces le dijeron que no. En 2021, la junta aprobó finalmente su liberación. En 2022, Eric Smith salió de prisión después de casi 3 décadas. Tenía 42 años. Había pasado más de la mitad de su vida encarcelado por un crimen cometido cuando tenía 13. Los padres de Derek Robbie se opusieron a su liberación en cada comparecencia. Try to go do something fun. White ice cream with sprinkles. That's what Derek called vanilla, so we try to do a... Wherever we are, we have to go, yeah. We have to go find ice cream. Even though it's sad, it's happy. Siguen viviendo con el vacío que un niño de 4 años dejó en su familia aquel verano de 1993. ¿Crees que alguien que comete un crimen tan grave a los 13 años puede rehabilitarse completamente después de 28 años? ¿O hay crímenes que no tienen vuelta atrás? Cuéntanos. Caso 15. Brenda Spencer. Le disparó a una escuela primaria, y cuando le preguntaron por qué dijo, «No me gustan los lunes». El 29 de enero de 1979, en San Diego, California. I saw kids running around, trying to take cover, just to try and get out of the line of fire. Los niños de la escuela primaria Grover Cleveland llegaban a clases en una mañana de lunes. Desde la casa de enfrente, alguien los estaba mirando. Brenda Spencer tenía 16 años. Vivía frente a la escuela con su padre, en una casa desde la que se veía perfectamente el patio donde los niños jugaban. Para Navidad, su padre le había regalado un rifle de calibre .22 y munición. Esa mañana de lunes, Brenda tomó el rifle, se asomó y empezó a disparar. El director de la escuela, Burton Ragg, salió a ayudar a los niños a ponerse a cubierto. Le dispararon. El conserje, Michael Suchar, intentó ayudarlo. Le dispararon también. Ambos murieron. They're the same as, I guess, everybody's. I'd like to have a normal life. You know, I came in really young, so I don't really know what it's like out there, you know, and dealing with the world as an adult. And I'd like to go to school and get a job and possibly work with some kids or in a program or something. 8 niños y un oficial de policía resultaron heridos. El asedio duró horas. Finalmente, Brenda Spencer aceptó negociar y se entregó. Cuando los periodistas le preguntaron por qué lo había hecho, su respuesta detuvo al mundo. No me gustan los lunes. Esto anima el día. No hubo explicación adicional. No hubo contexto que lo justificara. No hubo nada más que esa frase que el mundo no supo cómo procesar. La banda irlandesa The Boomtown Rats escribió una canción basada en esa declaración que se convirtió en un éxito internacional. Las palabras de Brenda Spencer se inmortalizaron en la cultura popular mucho antes de que los tiroteos en escuelas se volvieran tan comunes que dejaron de sorprender. They made it look like, you know, just for the fun of it and stuff, which is totally senseless. There's every day I live with, you know, the knowledge that I took the lives of 2 men. Brenda Spencer fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Ha solicitado esa libertad en múltiples ocasiones. Cada vez le han dicho que no. Sigue en prisión. Caso 14. Cayetano Santos Godino. Tenía 9 años y fue el primer asesino en serie documentado de América Latina. Buenos Aires, Argentina. Principios del siglo XX.
En los barrios pobres de la capital argentina empezaron a desaparecer niños pequeños. Después aparecían muertos, con señales de estrangulamiento, con heridas que indicaban que alguien los había torturado antes de matarlos. El responsable tenía 9 años. Cayetano Santos Godino pasó a la historia con el apodo que le dieron los periodistas de la época, el petizo orejudo, por sus orejas grandes y prominentes. Entre 1904 y 1912, siendo un niño y luego un adolescente, Godino atacó a al menos 16 personas, mató a 4 de ellas y fue responsable de numerosos incendios intencionales en el barrio. Sus primeras víctimas documentadas tenían entre 1 y 4 años. Lo que hace este caso especialmente perturbador, más allá de la brutalidad, es que Godino fue arrestado y liberado repetidamente durante su infancia. Las autoridades de la época no tenían un marco legal para procesar a un niño que mataba. Lo arrestaban, lo dejaban ir y él volvía a atacar. Cuando finalmente fue juzgado y condenado en 1914, tenía 17 años. Lo enviaron a la prisión de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, una de las más remotas e inhóspitas del país. Pasó el resto de su vida encerrado ahí, en el fin del mundo. Murió en prisión en 1944. El petizo orejudo no fue solo el primer asesino en serie juvenil documentado de América Latina. Fue también el caso que obligó al sistema judicial argentino a crear leyes específicas para el tratamiento de menores infractores graves. ¿Sabías que el primer asesino en serie documentado de Latinoamérica era un niño de 9 años de Argentina? Cuéntanos desde qué país nos sigues y si conocías este caso. Caso 13. Michael Hernández, su mejor amigo, el baño del colegio y un plan detallado para matar a 2 personas más. Febrero de 2004. Palmetto Bay, Florida. Escuela secundaria Southwood. Also said that you put out gloves. What kind of gloves were these? They were latex gloves. My mother purchased at Walgreens the previous night. It was at my request because I said that I needed them for extra credit for my science class. Michael Hernández tenía 14 años. Era un estudiante brillante. Sus profesores lo describían como inteligente, articulado y con potencial. Su mejor amigo era Jaime Gough, también de 14 años. Ese día, Michael convenció a Jaime de que fueran juntos al baño durante el descanso. Era algo normal entre amigos. Jaime no tuvo ningún motivo para sospechar nada. Cuando entraron al baño, Michael sacó un cuchillo. Lo que ocurrió dentro de ese baño del colegio fue tan brutal que los investigadores que llegaron a la escena lo describieron como una escena de crimen que jamás esperaban encontrar en un establecimiento educativo. Jaime Gough recibió más de 40 puñaladas. 40 puñaladas. A su mejor amigo. The bathroom, and I was trying to convince Audrey to go into the stall. And how were you going to do that? I told him that I had something to show him. Cuando la policía registró las pertenencias de Michael Hernández, encontró algo que heló a todos los investigadores. Un plan detallado, por escrito, con nombres. Michael tenía identificados a otros 2 estudiantes del colegio a quienes planeaba matar después de Jaime. Había pensado en todo. Lo había organizado todo. Michael Hernández fue juzgado como adulto y declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. You know the difference between right and wrong, correct? Yes, I do. Do you think what you did is right or wrong? No, I don't. Well, what don't you think? I think it is neither right, but I don't think it was wrong. Are you sorry that this happened today? I'm not. Años después, con el cambio en la jurisprudencia sobre condenas de por vida para menores, su caso fue revisado. Pero el resultado fue el mismo. Jaime Gough fue al baño del colegio un martes de febrero con su mejor amigo, y no volvió a salir. Caso 12. Jordan Brown. Tenía 11 años. Le disparó a su madrastra embarazada con una escopeta. Y fue el menor acusado de homicidio como adulto en la historia de Estados Unidos. Febrero de 2009. Wampum, Pensilvania. Kenzie Hook tenía 26 años y estaba embarazada de 8 meses. Vivía con su prometido y sus 2 hijas pequeñas y con el hijo de él de una relación anterior, Jordan Brown, de 11 años. Una mañana de febrero, Kenzie fue encontrada muerta en su cama. Había recibido un disparo en la nuca a quemarropa con una escopeta calibre 20. Good evening, I'm David Muir. I'm Amy Robach, and this is 2020. Tonight, ABC's Juju Chang right here with a dramatic game changer in a case she's been covering for 9 years now. El bebé que cargaba murió también.
Jordan Brown fue a la escuela ese día como si nada hubiera ocurrido. Las investigaciones apuntaron hacia él desde el principio. La escopeta, que era suya, había sido disparada recientemente. The coroner was taking photos and I was standing right at the edge of the doorway. And I remember the coroner saying, as he started to touch the body, "We have a problem." And that's when we realized that it was a homicide. No había señales de entrada forzada, y el comportamiento de Jordan en los días siguientes llamó la atención de los investigadores. La Fiscalía de Pensilvania tomó una decisión sin precedentes. Acusaron a Jordan Brown de homicidio como adulto. Con 11 años, se convirtió en el menor acusado de ese cargo en la historia del estado. El caso generó un debate nacional inmediato. ¿Puede un niño de 11 años entender las consecuencias de quitar una vida? ¿Puede un sistema judicial procesar a un menor así como si fuera un adulto? Después de años de apelaciones y cambios de jurisdicción entre el sistema juvenil y el adulto, Jordan Brown fue finalmente declarado culpable de homicidio en primer grado en 2012. Fue sentenciado como juvenil y puesto en custodia hasta cumplir los 21 años. En 2019 fue liberado. Kenzie Hook y su bebé no nacido siguen sin haber recibido una respuesta definitiva sobre por qué ocurrió lo que ocurrió esa mañana de febrero en Wampum, Pensilvania. ¿Crees que un niño de 11 años puede ser juzgado como adulto? ¿Hay una edad mínima en que el sistema no debería poder hacer eso? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Caso 11. William Cornick. Planeó matar a su profesora durante meses. Lo hizo delante de toda su clase. Y dijo que no sentía nada. Leeds, Inglaterra. 28 de abril de 2014. Anne Maguire tenía 61 años y llevaba 40 enseñando español en el Corpus Christi Catholic College. The murder of the teacher Anne Maguire by one of her pupils during a lesson at a Leeds school could not be predicted or stopped, an official investigation has found. Philippa Thompson. Era conocida por sus colegas y estudiantes como una de las mejores profesoras del centro. Llegaba antes que nadie, se quedaba más tiempo que nadie. Conocía a sus estudiantes por nombre y recordaba detalles de sus vidas. Ese lunes de abril, mientras daba clase, William Cornick se levantó de su asiento. Tenía 15 años y llevaba meses planeando ese momento. Se acercó a Anne Maguire por detrás, mientras ella ayudaba a un estudiante. Sacó un cuchillo y la atacó repetidamente frente a toda la clase. Los compañeros de William gritaron. Algunos intentaron ayudar a la profesora. William fue reducido por otros estudiantes y por un profesor que escuchó el caos desde el pasillo. Anne Maguire murió en el hospital esa misma tarde. Durante la investigación, los detectives encontraron que William Cornick había hablado con varios compañeros sobre su intención de matar a la profesora antes de hacerlo. Nadie lo había tomado en serio. Nadie había alertado a nadie. En el tribunal, William Cornick se declaró culpable, y cuando se le preguntó por sus sentimientos al respecto, su respuesta paralizó a todos los presentes. Dijo que no sentía nada, que estaba contento con lo que había hecho, que no tenía remordimiento. Part of it read, "What is clear to me as the reviewer is that no one could have predicted or preempted Will Cornick's attack on Anne Maguire." Fue condenado a un mínimo de 20 años de prisión. Es una de las condenas más largas impuestas a un menor en la historia del sistema judicial inglés. Sus excompañeros de clase que vieron lo que ocurrió ese lunes de abril siguen cargando con esa imagen. Caso 10. Jessie Pomeroy. Tenía 14 años. Fue la persona más joven en ser condenada por asesinato en primer grado en la historia de Massachusetts. Y era 1874. Antes de que existieran los perfiladores criminales. Antes de que se hablara de psicopatía infantil. Antes de que el mundo tuviera un nombre para lo que era Jessie Pomeroy, este niño de Boston ya estaba haciendo lo que no debería haber sido posible. Tenía 11 años cuando comenzó a atacar a niños más pequeños que él en los barrios pobres de South Boston. Los atraía con engaños, los llevaba a lugares aislados, los torturaba con cuchillos y cinturones. Siempre los dejaba vivos, siempre, como si disfrutara el proceso más que el resultado. Fue arrestado en 1872, a los 12 años. Lo internaron brevemente en un reformatorio. Lo soltaron con 16 meses. El 18 de abril de 1874, una niña de 10 años llamada Katie Curran desapareció camino a la tienda de la madre de Jessie.
Meses después, en julio, el cuerpo de Horace Millen, un niño de 4 años, fue encontrado en una playa con múltiples heridas de cuchillo. Jesse Pomeroy tenía 14 años cuando fue arrestado por esos 2 asesinatos. El cuerpo de Katie Curran fue encontrado en el sótano de la tienda de su familia meses después, exactamente donde Jesse lo había dejado. En septiembre de 1874, Jesse Pomeroy fue declarado culpable de asesinato en primer grado, convirtiéndose en la persona más joven en recibir esa condena en la historia de Massachusetts. El juez ordenó la pena de muerte. El gobernador conmutó la sentencia a cadena perpetua en aislamiento. Jesse Pomeroy pasó los siguientes 41 años en una celda de aislamiento, sin contacto con otros presos. Fue trasladado a una celda regular a los 54 años. Murió en prisión en 1932. Tenía 72 años. Pasó 58 años encerrado por crímenes que comenzó a cometer a los 11. Estamos llegando al final, y los casos que vienen son los más perturbadores de todo el video. ¿Cuál te ha impactado más hasta ahora? Cuéntanos en los comentarios antes de que termine. Caso 9. Graham Young. Envenenó a su familia durante años. Nadie lo supo. Tenía 14 años cuando lo descubrieron. Y cuando salió de la cárcel, lo volvió a hacer. Desde que era niño, Graham Young tenía una obsesión. No eran los superhéroes ni los deportes. Era la toxicología. Los venenos. Cómo funcionaban en el cuerpo humano. Cuánto tardaban en matar. Leía libros de química con la misma pasión con que otros niños leían cómics. Idolatraba a envenenadores históricos como a otros idolatraban a deportistas. Y desde los 12 años, comenzó a experimentar con lo que había aprendido. Sus sujetos de prueba eran su familia. Durante más de un año, Graham Young administró pequeñas dosis de antimonio y talio a los miembros de su familia en Neasden, Londres. Los observaba mientras se enfermaban, tomaba notas, ajustaba las dosis, estudiaba los síntomas. Su madrastra, Molly Young, murió en 1962. Los médicos determinaron que había muerto de causas naturales. Graham tenía 14 años cuando un profesor encontró en su taquilla libros sobre venenos y anotaciones detalladas sobre sus experimentos. La policía fue llamada, y lo que descubrieron cuando registraron su habitación y sus pertenencias reveló el alcance de lo que este adolescente había estado haciendo. Fue sentenciado a 15 años en Broadmoor, el hospital de alta seguridad para criminales con enfermedades mentales más famoso del Reino Unido. Lo liberaron en 1971, con 23 años. En los 2 años siguientes, envenenó a 70 personas más. 2 murieron. Fue arrestado de nuevo en 1972, declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Murió en prisión en 1990. Graham Young envenenó a personas durante décadas. Comenzó a los 12 años, y el sistema lo liberó creyendo que estaba curado. Caso 8. Scarlett Jenkinson y Eddie Ratcliffe tenían 15 años. Pasaron meses planeando matar a alguien, y eligieron a su amiga. Febrero de 2023. Warrington, Inglaterra. Brianna Gay tenía 16 años, y pensaba que iba a pasar la tarde con sus amigos en el parque. Había acordado encontrarse con Scarlett Jenkinson y Eddie Ratcliffe en una parada de autobús. Los 3 caminaron juntos hacia una zona apartada del Culcheth Linear Park. Lo que Brianna no sabía era que sus amigos llevaban meses planificando ese momento. Scarlett Jenkinson y Eddie Ratcliffe, ambos de 15 años en ese momento, habían intercambiado cientos de mensajes por WhatsApp durante semanas compartiendo fantasías sobre tortura y asesinato. Tenían una lista de posibles víctimas. Y finalmente, habían elegido a Brianna, a quien Scarlett consideraba su amiga, porque era accesible y porque confiaba en ellos. Cuando llegaron al punto más aislado del parque, Eddie sacó el cuchillo de caza que había llevado escondido. Brianna recibió 28 puñaladas, en la cabeza, el cuello, el pecho y la espalda. La dejaron desangrándose en el parque en plena luz del día y se fueron. Las investigaciones encontraron que Jenkinson había intentado envenenar a Brianna semanas antes del asesinato con pastillas de cannabis que le dio sin que ella lo supiera. Cuando eso no funcionó, pasaron al plan definitivo. En diciembre de 2023, ambos fueron declarados culpables de asesinato. La jueza que dictó la sentencia los describió como un asesinato brutal, planificado y sádico. En febrero de 2024, Scarlett Jenkinson fue condenada a un mínimo de 22 años. Eddie Ratcliffe
a un mínimo de 20. La madre de Brianna dijo en el tribunal que nunca había sentido un dolor así, que su hija debió haber tenido mucho miedo. Tenía razón. ¿Cómo es posible que dos adolescentes de 15 años pasen meses planeando matar a alguien? ¿Dónde falla el sistema que no detecta estas señales? Cuéntanos en los comentarios. Caso 7. Alisa Bustamante. Cavó la tumba días antes, invitó a su vecina a jugar, y esa noche escribió en su diario que había sido increíble. Lo que hace este caso diferente a casi todos los demás no es el crimen en sí, es lo que Alisa Bustamante escribió esa misma noche en su diario. Tenía 15 años, vivía en St. Martins, Missouri, y días antes del 21 de octubre de 2009. Explica paso a paso. Llegué a casa, fui a mi cuarto, salí al bosque como a las 5:30. Caminé para allá y ella estaba afuera. ¿Y cuándo fue que cavaste el hoyo? Lo cavé buscando dónde esconder su cuerpo. Entonces, ¿lo cavaste después de que la mataste? Ajá. ¿Sí? Ok. Entonces, como a las 5:30, entonces saliste, fuiste a buscarla a su casa. Fui y ella estaba afuera, así que dije sí. ¿Sabías que lo harías? Ok. Fuiste como... Fue a una zona boscosa cercana a su casa y cavó 2 hoyos en la tierra. Uno sería la tumba. El segundo, según confesó después, era por si algo salía mal. Elizabeth Olten tenía 9 años y era su vecina. Esa tarde, Alisa la invitó a salir a jugar. Caminaron juntas hasta el bosque. Lo que ocurrió ahí duró varios minutos. Alisa la estranguló primero. Después tomó un cuchillo y le hizo una herida fatal en el cuello. Arrastró el cuerpo hasta el hoyo que había preparado y lo cubrió de tierra. Mientras la familia de Elizabeth comenzaba a darse cuenta de que su hija no había llegado a casa y el vecindario organizaba una búsqueda, Alisa se unió a los equipos de búsqueda. Caminó entre los vecinos. Fingió preocupación y esa misma noche abrió su diario y escribió: «Acabo de asesinar a alguien. La estrangulé y le corté el cuello. Fue increíble. En cuanto superas el Dios mío, no puedo hacer esto, se vuelve algo agradable». No eran palabras escritas en el calor del momento. Eran palabras cuidadosamente elegidas por una adolescente de 15 años, describiendo lo que acababa de hacer como si fuera una experiencia positiva. Cuando la investigación llegó hasta ella y finalmente confesó: Es 23 de octubre de 2009, las 2 en punto. El sargento David Rice y la patrulla de caminos del estado de Missouri, y está Michael Cutie de la oficina juvenil del condado de Cole, y estamos aquí en el condado de Cole, en el lugar donde dices que ocurrió esto, donde tú, donde me puedes guiar. Quiero que me guíes paso a paso. Cuando llegaste aquí, ¿qué ocurrió realmente? Fue justo aquí, en este punto exacto donde ocurrió el incidente, y después de eso la arrastré hasta el área del hoyo, hasta allá abajo. Bien. ¿Qué sucedió aquí? La estrangulé. Bien. Luego corté el cuello y la apuñalé. ¿Se movía en ese momento? No. Bien. Estaba tirada en el suelo. ¿Podrías describir, estaba boca abajo o boca arriba? No, boca arriba. Bien. Guió a los investigadores hasta el lugar exacto donde había enterrado a Elizabeth. En 2012, Alisa Bustamante se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 35 años. No podrá solicitar esa libertad hasta el año 2047. Elizabeth Olten tenía 9 años. Fue a jugar con su vecina y no volvió a casa. Caso 6. James Fairweather. Tenía 15 años. Quería ser asesino en serie. Llevaba una lista de víctimas y nadie lo vio venir. Essex, Inglaterra, 2014. James Fairweather era un adolescente retraído que había sido víctima de acoso escolar durante años. Tenía una obsesión que consumía cada vez más espacio en su mente: los asesinos en serie. Los estudiaba,
los admiraba, y en algún punto de ese proceso dejó de ser solo un observador. En marzo de 2014, atacó a James Hadfield, un hombre de 33 años con discapacidad que paseaba por un parque. Lo abordó por la espalda. El ataque fue sorpresivo y brutal. Hadfield murió en el lugar. Una semana después, Fairweather atacó a Nahid Al-Manea, una estudiante universitaria saudí de 31 años que caminaba sola por un sendero cerca de la Universidad de Essex. La apuñaló repetidamente. 2 ataques. Una semana de diferencia. Una ciudad paralizada por el miedo. Lo más perturbador fue lo que encontró la policía cuando lo capturaron. Un cuchillo y una lista. Una lista con nombres de personas que planeaba atacar a continuación. No había terminado. Durante el interrogatorio, Fairweather confesó ambos asesinatos sin mostrar emoción. Dijo que había escuchado voces que lo guiaban. La fiscalía estableció que no eran voces, eran decisiones. En el tribunal permaneció completamente impasible durante todo el proceso. Él explicó. Mirada perdida, sin expresión que sugiriera que comprendía el peso de lo que había hecho. Fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 27 años antes de poder solicitar libertad condicional. El juez lo describió como un peligro extraordinario para la sociedad. Tenía 15 años cuando cometió el primero de esos crímenes. ¿Crees que alguien que comete estos crímenes a los 15 años puede cambiar genuinamente después de 27 años en prisión? Cuéntanos tu opinión. Queremos leerla. Caso 5. Evan Miller. Lo condenaron a morir en prisión cuando tenía 14 años. Su caso llegó hasta la Corte Suprema y cambió la ley para siempre. Este caso no es solo la historia de un crimen. Es la historia de cómo un niño de 14 años cambió la jurisprudencia de todo un país. 2003. Lawrence County, Alabama. Evan Miller tenía 14 años cuando él y otro adolescente cometieron un asesinato durante una pelea que comenzó con alcohol y escaló de manera brutal. La víctima era Cole Cannon, un vecino adulto de 52 años. Evan lo golpeó repetidamente con un bate y después él y su cómplice prendieron fuego a la casa intentando borrar las evidencias. Fue arrestado, juzgado como adulto y condenado en 2006 a cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional. Tenía 14 años cuando escuchó que moriría en prisión. Su defensa apeló durante años argumentando algo que los tribunales nunca habían considerado de esa manera, que el cerebro de un adolescente de 14 años es fundamentalmente diferente al de un adulto, que su capacidad de entender las consecuencias permanentes de sus actos, de controlar sus impulsos, de evaluar situaciones extremas, era biológica y neurológicamente diferente, y que condenarlo a morir en prisión sin permitir que ningún juez considerara su edad, su entorno o su capacidad de cambio era una violación constitucional. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. En 2012, en el histórico fallo Miller contra Alabama, la Corte Suprema dictaminó que imponer cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional a menores de edad era inconstitucional cuando no se evaluaban las circunstancias individuales del caso. Una decisión que cambió el sistema penal de todo el país. Evan Miller no quedó libre automáticamente, pero su caso abrió la puerta para que cientos de menores condenados en condiciones similares pudieran tener una nueva oportunidad de ser escuchados. El crimen que cometió fue real, el daño que causó fue irreversible, y sin embargo, su nombre quedó grabado en la historia legal de Estados Unidos de una manera que ninguno de sus abogados pudo haber anticipado cuando comenzaron la primera apelación. Caso 4. Anna Kriegel. Tenía 14 años cuando la mataron. Sus asesinos tenían 13, y fue el caso más impactante en la historia criminal de Irlanda. Este caso llegó a Irlanda en 2018 y paralizó al país entero. No porque Irlanda no hubiera visto crímenes violentos antes, sino porque lo que ocurrió ese día de mayo superó cualquier cosa que el sistema judicial irlandés hubiera tenido que procesar en su historia moderna. For initial searches at the family homes of Boy A and Boy B, we used rental cars, unmarked. I think a lot of people would still have the capacity to identify unmarked Garda cars at times. They sometimes can be a little bit more noticeable than others.
We did not use the standard evidence bags, which were used to retrieve property from a crime scene or a suspect scene. We used black bags, black bin bags. The idea behind this was to preserve the anonymity of the boys and the families. Anna Kriegel tenía 14 años. Era conocida en su comunidad en Leixlip, condado de Kildare, como una chica amable aunque algo solitaria. El 14 de mayo de 2018, dos compañeros de escuela, conocidos durante el proceso judicial únicamente como Boy A y Boy B para proteger su identidad por ser menores, la convencieron de que fuera con ellos a una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Lo que le hicieron en ese lugar fue de tal brutalidad que el juez que presidió el caso lo describió como uno de los crímenes más horribles que había visto en toda su carrera judicial. Anna fue atacada, agredida carnalmente y asesinada. Tenía 14 años. Boy A y Boy B tenían 13 años cuando cometieron ese crimen. Fueron arrestados, procesados y declarados culpables en 2019. Convirtiéndose en los asesinos más jóvenes en ser condenados en la historia de Irlanda. Boy A fue considerado el instigador principal y recibió una sentencia de al menos 4 años en un centro de detención juvenil. Boy B recibió 3 años y medio. El país entero se indignó con las condenas que muchos consideraron insuficientes para la gravedad de lo ocurrido. Certainly for me it was unprecedented. And I think for any member of An Garda Síochána, and I think I could safely speak for Mark and for the Chief, that none of us have seen anything of this nature in our time, and hopefully never see anything of its nature again. Anna Kriegel era una adolescente que fue a una casa abandonada con 2 personas que conocía del colegio. Tenía 14 años y no volvió a casa. ¿Crees que 4 años de condena son suficientes para el asesinato de una adolescente de 14 años? Cuéntanos desde qué país nos sigues. Caso 2. Anton Wood. Tenía 10 años cuando mató a un hombre. Fue el menor condenado por asesinato en la historia de Colorado. Colorado Springs, Colorado, 1993. Anton Wood tenía 10 años cuando disparó y mató a un hombre en un parque de la ciudad. La víctima era un adulto que no tenía ninguna relación previa con Anton. El crimen fue aparentemente motivado por un robo, aunque los detalles completos de los motivos nunca quedaron completamente claros dado que el perpetrador era un niño. Anton Wood se convirtió en el menor condenado por asesinato en la historia del estado de Colorado. El sistema judicial no estaba preparado para algo así. Las leyes del estado no contemplaban de manera clara cómo procesar a un niño de esa edad por un crimen de esa gravedad. El debate sobre si debía ser juzgado como adulto o como menor duró meses. Finalmente fue sentenciado como juvenil y confinado hasta cumplir los 21 años, con posibilidad de extensión de la condena al sistema adulto si era considerado un riesgo para la sociedad. Lo que hace este caso especialmente relevante para esta lista no es solo la edad. Es que durante las evaluaciones psicológicas, Anton Wood mostró una desconexión emocional que los especialistas describieron como preocupante incluso para alguien adulto. Un niño de 10 años, un arma, un hombre muerto en un parque de Colorado un día de 1993. Antes del último caso, cuéntanos, ¿cuál de todas estas historias sientes que el sistema falló más? ¿A la víctima, al acusado o a la sociedad entera? Queremos leer tu opinión. Caso 1. George Junius Stinney Jr. El regreso. El menor ejecutado en Estados Unidos en el siglo XX. 70 años después la justicia admitió que se equivocó, pero ya era demasiado tarde. Ya hablamos de George Stinney Jr. al principio de este video, pero hay un detalle de ese caso que no puede quedar sin contarse, porque es el detalle más devastador de toda la historia. Cuando llevaron a George Stinney Jr. a la silla eléctrica ese 16 de junio de 1944, él pesaba 43 kilos. Era tan pequeño que no cabía en la silla diseñada para adultos. Tuvieron que sentarlo sobre varios voluminosos libros de teléfono apilados para que su cabeza alcanzara el nivel correcto. Pero incluso así, el casco metálico que debía aplicar la corriente eléctrica era demasiado grande para su cabeza de niño. Le quedaba enorme, y mientras los técnicos intentaban ajustarlo, el casco siguió resbalándose. En cada reajuste, la cara de George quedaba expuesta. Los testigos presentes en esa ejecución describieron después lo que vieron cada vez que el casco se corrió.
La cara de un niño aterrorizado, con las mejillas empapadas en lágrimas, mirando a los adultos en esa sala que habían decidido que debía morir. Tenía 14 años, pesaba 43 kilos, era tan pequeño que no cabía en la silla donde iban a matarlo. 70 años después, en 2014, una jueza del estado de Carolina del Sur revisó el caso, escuchó a los hermanos de George que habían mantenido su inocencia durante toda su vida y anuló la condena. Demasiado tarde para George Stinney Jr., pero no demasiado tarde para que el mundo entero supiera lo que ese estado le hizo a un niño de 14 años en 1944. Ninguna exoneración póstuma puede devolver lo que se le quitó. Ninguna decisión judicial puede borrar esas imágenes de su cara de niño aterrorizado bajo un casco que no le encajaba. Lo que sí puede hacer es ser el caso que cerramos este video. Porque de todas las historias que escuchaste hoy, esta es la que más claramente demuestra que el sistema más brutal no siempre es el criminal. A veces es el propio sistema el que comete el crimen más imperdonable.